A continuación presentamos el método de integración por partes y algunos ejemplos. Bien, la regla de integración que le corresponde a la derivación de un producto, pues es la integración por partes. Es decir, el método de integración por partes se deduce a partir de la regla de la derivada para un producto. Bien, entonces, de esta regla de la derivada del producto, pues nosotros tenemos, por supuesto, la derivada de un producto, digamos f por g de x. F de x por g de x. Dos funciones que estamos multiplicando y al derivarla, pues vamos a tener lo siguiente. La derivada del primer factor por el segundo factor g de x más el primer factor, pero ahora la derivada va a ser del segundo factor g de x en este caso. Bien, si integramos en ambos lados de la ecuación, ¿sí? Pues vamos a tener lo siguiente. Por supuesto, tendríamos la integral de la derivada de este producto, va a ser igual a la integral justamente de la derivada de f por g de x más f de x por la derivada de g de x. Por supuesto, con respecto de x. Bien, pues aplicando el teorema fundamental del cálculo en el lado izquierdo de esta ecuación, y por supuesto, aplicando las propiedades de la suma de las integrales indefinidas en el miembro derecho de esta misma ecuación, pues vamos a tener del lado izquierdo solamente el producto de las funciones f por g y que va a ser igual a la integral del producto de la derivada de f por g de x más la integral de f de x por la derivada de g. Bien, entonces hemos aplicado hasta aquí la regla del producto y por supuesto el teorema fundamental del cálculo. Bien, con esto justamente de la propiedad reflexiva de la igualdad, pues tenemos entonces así la integral de la derivada de f', es decir, de la derivada de f, justamente por g de x, derivada de x, más la integral de f de x por la derivada de g de x, igual al producto de f de x por g de x. Bien, si nosotros despejamos alguno de los dos términos del lado izquierdo, ahora de esta ecuación, digamos que la integral de f de x por la derivada de g de x, derivada de x, vamos a tener el producto de f de x por g de x menos la integral del producto de g de x por f' de x. ¿Sí? Es este término, lo hemos pasado del lado derecho, estando. Aquí también cambiamos los factores, por supuesto, g de x, f' de x. ¿Sí? Recuerde que el orden de los factores no altera el producto. Bien. Bien, y esto le llamamos la fórmula de integración por partes. ¿Sí? Bien, esta fórmula de integración por partes, como lo tenemos aquí, pues si hacemos nosotros u igual a f de x, es otra forma en cómo se presenta esta fórmula, vamos a decir así, u igual a f de x, y v igual a g de x. Justamente con esto las derivadas van a ser derivada de u con respecto de x de f' de x, y v, de la derivada de v con respecto de x va a ser g' de x. Por supuesto. Bien podríamos tener la derivada de u, que es igual a f' de x, derivada de x, y por supuesto de b, la derivada de v, g' de x, derivada de x, la derivada de g, por supuesto. Bien, y así que la regla de sustitución para la integración, para obtener la fórmula de integración por partes, se convierte de esta manera, digamos así, la integral de u por la derivada de v, que corresponde a esta parte. F de x es u, y la derivada de g, ¿sí? De x, pues es db, derivada de v, ¿de acuerdo? Bien, y esto va a ser igual
al producto de f de x por g de x, es decir, u por v, ¿sí? U por v, menos la integral de v que es g de x, justamente, aquí en esta parte, por f' de x, la derivada de f por dx. F' de x, pues es du, sí, por dx, por supuesto. Y entonces esta es otra forma de manejar la fórmula para la integración por partes, ¿sí? Que es muchas veces más usual que esta misma deducción de esta fórmula. Pero bueno, teniendo en cuenta el cambio de variable, pues es fácil ver la relación que hay justamente de esta fórmula, que es muy usual, a esta, que es la deducción justamente del método de la integración por partes. Continuamos con ejemplos.